Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver un concepto importante de la materia álgebra lineal que es base de un espacio vectorial. Supongamos que tenemos una familia A de R elementos, B1, B2 y así hasta B sub R, que esa familia de vectores está incluida dentro de un espacio vectorial, ¿sí? Dicha familia va a ser base de dicho espacio vectorial si cumple que es linealmente independiente y es un sistema de generadores del espacio vectorial. Entonces, un dado conjunto de vectores será base si cumple dos condiciones: si los vectores son linealmente independientes y si son un sistema de generadores del espacio vectorial dado. Podemos encontrar también una base de un subespacio vectorial. Acuérdense que si yo tengo un espacio vectorial, un subespacio vectorial va a ser un conjunto que va a cumplir cierta característica dentro del espacio vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo 100 elementos dentro del espacio vectorial y me enfoco en ciertos elementos que tengan una dada propiedad, por ahí van a ser 25 elementos que van a cumplir esa dada propiedad y por lo tanto tengo un conjunto más chico que el conjunto grande, ¿sí? Y habíamos visto que este conjunto S, ¿sí?, era un subespacio de este conjunto más grande, ¿sí?, donde S tenía la propiedad de que la tercera componente del vector era la suma de las dos componentes restantes, ¿sí? También se puede obtener una base de un subespacio vectorial. Las bases no tienen que estar solamente asociadas a espacios vectoriales, sino también podemos encontrar bases de un dado subespacio vectorial. Y está bueno dar este ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontramos una base de este espacio vectorial? De este subespacio vectorial. Tenemos que tener en cuenta que tiene que cumplir que sea sistema de generadores. ¿Eso qué quiere decir? Que todo elemento que pertenezca a S se pueda escribir como combinación lineal de unos ciertos vectores de S y que esos vectores sean linealmente independientes, ¿sí? Entonces vamos a encontrar esos elementos que sean base de S. ¿Y cómo hacemos? Empezamos con un vector genérico de S cuyas componentes van a ser A, B, C, ¿sí? Sabemos si ese vector pertenece a S, la tercera componente, C, se va a poder escribir como la suma de las primeras dos componentes. Y habíamos visto que dentro de este subespacio vectorial, la suma y el producto eran los usuales, ¿sí?, los que conocemos de R3 desde siempre. Entonces, a ese vector genérico, como pertenece a S, yo lo puedo escribir como A, B, A más B, ¿sí? Y fíjense que acá voy a usar la suma usual en R3, o sea, A, B y A más B. Yo la puedo describir como la suma de estos dos vectores, A, 0A y 0BB, ¿sí? Y fíjense, por el producto usual, yo puedo sacar acá el A como factor común, todo entre comillas, y a B como factor común, ¿sí? Entonces, este vector genérico de S se va a poder escribir como combinación lineal de estos dos vectores que también pertenecen a S, ¿sí? Porque acuérdense que la base, los elementos de una base, tienen que pertenecer al conjunto en cuestión que estoy queriendo describir, ¿sí? Entonces, los elementos que van a ser base de S tienen que pertenecer a S, ¿sí? Porque me van a describir ese conjunto en específico, ¿sí? Entonces, fijémonos que un vector genérico de S se va a poder escribir como combinación lineal de estos dos vectores, 1, 0, 1 y 0, 1, 1. Bien, estos dos vectores son sistema de generadores de todo vector de S. La siguiente pregunta es,
¿son linealmente independientes? ¿Sí? Porque acuérdense que para ser base tienen que cumplir esas dos condiciones. Bueno, son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque acuérdense que la única forma de obtener el vector nulo, ¿sí?, para un conjunto linealmente independiente es que los escalares alfa y beta tienen que ser nulos, ¿sí? Esto es fácil de ver, les va a quedar un sistema de ecuaciones y van a poder obtener que alfa y beta son 0. Y eso era la definición de linealmente independiente, ¿sí? Entonces, encontramos que este conjunto A, ¿sí?, que está incluido en el subespacio vectorial, es una base, ¿sí?, porque son sistemas de generadores y a la vez son linealmente independientes.